Juan capítulo 3, versículo 16. La historia más grande del amor de Dios, yo creo que la podemos ver en este versículo. Creo que este versículo resume la Biblia entera. Sabes, a medida que estaba mirando con respecto a este tema que vamos a estar enfocados durante las próximas semanas en cuanto al amor de Dios, la razón por la cual estaba orando y pidiendo al Señor de hablar con respecto a lo que vamos a estar mirando, el amor de nuestro Dios, tiene que ver porque en algunas ocasiones es muy difícil el poder entender el amor de Dios. Para algunos desprecian lo que es a Dios por el amor que pueda tener hacia la humanidad. Voy a explicar eso en breve. Para el creyente usamos esa palabra cuando evangelizamos o damos testimonio a otra persona. Generalmente va a aparecer allí el amor de Dios, cuánto nos ama Dios, y sobre todo este versículo estoy seguro que en todo momento lo usamos cuando queremos compartir el evangelio. ¿Sabes? Incluso cuando vemos la cruz, esa cruz representa para muchos de nosotros el amor de Dios. Y es un emblema o es una figura de dolor, de castigo, pero sin embargo podemos en algunas ocasiones reflejar esa cruz como decir, este es el amor de Dios para todos nosotros. ¿Sabes? Pablo dice allí en 2 Corintios 13:11, lo menciona el Dios de amor. Juan en su carta, en el capítulo 5, dice que Dios es amor. Pero hay veces que la gente se enojan y piensan de que Dios es injusto por amar tanto. Por ejemplo, estaba leyendo hace unas pocas semanas atrás el testimonio de un tal David Berkowitz, o el hijo de Sam, como se lo conoce, o de este otro Jeremy Dammer. Algunos no se acordarán porque es del tiempo mío, de ahí de los 70, en los 90. Yo sé que todos ustedes son del 2000 para adelante, se ven bien jovencitos, así que... Pero Jeremy Dammer, por ejemplo, fue un hombre que mató a 17 personas de una manera bien cruel, bien feo. Incluso algunos de los muertos, él comió la carne de esos muertos. Y entonces, Jeremy Dammer, en la cárcel, siendo un homosexual, conoce a Cristo Jesús. A la edad de 34 años, entrega su vida a Cristo Jesús. Estaba escuchando su testimonio. Y él decía, yo no merezco que Dios me ame. Le estaba diciendo al predicador, yo soy el que tendría que estar muerto. Si yo muriera, eso sería lo más justo que tendría que suceder. Y el predicador le decía, sí, tienes razón. Y dice, yo tendría que estar muerto, yo quisiera estar muerto por todo el daño que he causado. Jeremy Dammer había dado su vida a Cristo Jesús, se bautizó en la cárcel y por haberse bautizado, los otros presos lo mataron a la edad de 34 años. David Berkowitz lo mismo, mató a gente, un criminal, a sangre fría. Y hay personas que se molestan con Dios por el asunto, ¿cómo puede este hombre o estos hombres recibir perdón y recibir el amor de Dios con los crímenes que han cometido? Me estaba dando cuenta que a este tipo de hombres los juzgamos por sus crímenes, pero no por su fe. ¿Ven? Muchos no se quieren asociar con ese tipo de personas. Yo decir que esta persona es mi hermano en Cristo. A Pablo le pasó exactamente lo mismo. Habían muchos que dudaban de su conversión, dudaban de que él había recibido a Cristo Jesús, de que Cristo era su nueva vida. Muchos dudaban de él, se apartaban, le tenían miedo. ¿Cómo puede Dios perdonar a este tipo de personas? O podemos escuchar frases como esta: si Dios es amor,
¿Por qué hay guerras? ¿Por qué hay hambres? ¿Por qué hay enfermedades? ¿Por qué Dios permite todo esto si Dios es, como dice, ser amor y ustedes los cristianos lo presentan como el Dios de amor? Si es un Dios de amor, ¿cómo puede este Dios de amor mandar a gente al infierno? No lo pueden entender. Y piensan que Dios es injusto, que es malo, que es un Dios que no ama. Si realmente amara, no mandaría a personas al infierno. Si tuviera amor entonces por el mundo, quitaría todo el mal, podría quitar todo lo que es malo. Si es amor, algunos dicen, ¿por qué no salva a toda la humanidad? ¿O por qué permitió que entrara el pecado en el mundo si Él sabía que eso iba a causar muerte en la humanidad? Vamos a estar mirando y meditando en estas preguntas, en estos mensajes que vamos a estar escuchando. Porque hay veces que el amor de Dios se puede entender bien claro, bien lindo, y en otras ocasiones hay personas que desprecian este amor de Dios. ¿Y qué vamos a responder? ¿Qué vamos a responder? ¿Qué vamos a responder ante estas preguntas? Pues estoy seguro que cada uno de ustedes en alguna ocasión han escuchado a gente tratando de retarle a usted si Dios es amor, porque hay guerras, porque permite enfermedades, porque mueren niños, porque mueren bebés, este Dios es un injusto, realmente Él no ama a la humanidad, como dice aquí. Y en el versículo 3:16 de Juan nos dice porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y vamos a ver, basado en este versículo 16, en primer lugar, vamos a estar observando 3 proposiciones en estos mensajes que siguen y que vamos a estar observando en esta semana si Dios nos da la vida. El amor de Dios es ilimitado. Fíjense que de tal manera amó Dios al mundo. Dios ama al mundo entero. Dios quiere a todas las personas. El amor de Dios es incondicional, el amor de Dios es ilimitado, se extiende a todas las personas. De tal manera amó Dios al mundo. Pablo le estaba escribiendo a Tito y le dijo lo siguiente, que la bondad de Dios se manifestó en su amor para con todos los hombres. Jesús, en los labios del Señor Jesucristo, en Mateo 5, Él manifiesta el amor de Dios incluso hacia los enemigos. Amen a sus enemigos, bendigan a aquellos. ¿Por qué? Porque para los judíos era lo más fácil era rechazar a los que eran samaritanos y a los que eran gentiles. Para los judíos eran despreciarlos. Sin embargo, Jesús le dijo, ¿saben qué? Amen a aquellos que le resisten, a aquellos que no los quieren, a aquellos que los odian a ustedes. Jesús le estaba enseñando allí en Mateo 5, no quieran solamente a los suyos, a los que son judíos, quieran también a los que ustedes consideran enemigos, a los samaritanos, a todos los gentiles. Y el Señor les dice, sean ustedes pues perfectos como mi Padre que está en los cielos es perfecto. Nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y ahora, como somos hijos de Dios, Pablo nos dice a nosotros que seamos imitadores de Dios, que podamos imitarlo a Dios como hijos amados. En ese amor, mis hermanos, hay algo que tenemos que entender, es lo siguiente. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y es muy importante que nosotros podamos entender esto. ¿Por qué? Porque creados para administrar la creación, estamos diciendo de que el hombre representaba a Dios aquí sobre la tierra. En esta semejanza podemos ver nosotros que el ser humano está en la capacidad de poder razonar, tiene intelecto, tiene voluntad, tiene emoción. En ese sentido fuimos creados a la semejanza de nuestro Dios. Sin embargo, fíjense, en el sentido moral, también Adán y Eva fueron creados como Dios porque era bueno el hombre, la mujer y estaban sin pecado. Sin embargo, esta pareja fue probada, no hizo un buen trabajo porque no siguió la voluntad de Dios. La manera de razonar fue alterada a través de aquella tentación que le fue presentada, de que iban a ser como Dios. Y hay algo que tenemos que entender con respecto a todas las preguntas, porque vamos a ir elaborando todo esto. El ser humano está en la capacidad de escoger
Está en la capacidad de escoger. Fíjense que vemos nosotros, todos nosotros tenemos esa capacidad, así como Dios tiene la capacidad de poder escoger. Y Dios escogió de tal manera amar al mundo, a un mundo que está en pecado, a un mundo que lo ha rechazado, que es enemigo, está en enemistad con Él, contra Él. Sin embargo nos dice, escogió Dios de tal manera amarnos a todos nosotros. Ahora, hay algo que tenemos que mirar, es que Dios tiene un plan movilizado. ¿Saben por qué? Por ese amor ilimitado. Dios ha ejecutado ese plan y lo ha puesto en acción. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que reconocer de que somos pecadores. Tenemos que reconocer que hemos fallado. Y en eso, ¿sabes? Estaba leyendo Isaías. Yo no sé cuánto le gusta Isaías. A mí Isaías me fascina, como toda la Biblia. Pero en el capítulo 63 y versículos 7 al 9... está hablando con respecto a las misericordias de Dios y me llamó mucho la atención de lo que son los beneficios de Dios, lo que es la multitud de sus piedades, porque fíjense que en estos versículos está mostrando el amor de Dios hacia aquellos que le están rechazando y dice: de la misericordia de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová, conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Porque dijo: ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador en toda angustia de ellos. Él fue angustiado y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. En su amor, nos dice allí el versículo 9. En su amor derramó sus beneficios, derramó sus misericordias y la multitud de sus piedades. Ahora vamos a empezar a contestar las preguntas que estábamos haciendo al principio. Pues fíjense en que hay algo que tenemos que entender con respecto a este amor de Dios, de que Dios es amor. Y basado en lo que vemos en el versículo número 16 de Juan 3, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y al dar a su Hijo unigénito quiere decir que lo envió, vino a la tierra para morir por cada uno de nosotros. Ha dado a su Hijo como medio de sacrificio. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que entender es lo siguiente con respecto al amor de Dios. Allí en 1 Corintios 13 y versículo número 6 nos dice esto: el amor no se goza de la injusticia. El amor no se goza de la injusticia. Y fíjense que está hablando que se goza entonces en la verdad, se goza sobre todo aquello en lo cual es justo. Y cuando empezamos a mirar eso, quiere decir que entonces, mis hermanos, las leyes de Dios están basadas en aquella verdad y que debemos de asumir las consecuencias con respecto a nuestro comportamiento. ¿Por qué? Porque ya que el conocimiento de la verdad nos va a llevar entonces a escoger los pasos que debemos de tomar. ¿Cuál era la verdad? El día que coman de este árbol van a morir. La verdad es el conocimiento de aquello que es. Dios es real. Dios dijo: no coman de este árbol. Dios dijo: no toquen este árbol, no estén mirándolo, no lo observen, no sean tentados, no se dejen tentar. Mis hermanos, está diciendo: no tengan nada que ver con este fruto, porque el día que ustedes coman de este fruto van a morir. La verdad tiene que ver entonces con la aprobación de las decisiones que nosotros tomamos. ¿Sabes? Cuando miramos, ¿por qué Dios, si Dios es amor, qué es eso del infierno? En Mateo 25, versículo 41 nos dice esto: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Lo cual quiere decir que el infierno fue creado para Satanás y sus ángeles. Sin embargo, cuando nosotros seguimos leyendo allí en Mateo 25, en el versículo 46, dice: e irán al castigo eterno. Y está hablando de todos aquellos que siguieron la voluntad del diablo. Dice: todos van a ir al castigo eterno y los justos van a ir a vida eterna. ¿Por qué fueron al infierno? Pues se rebelaron contra Dios. Satanás y sus ángeles se rebelaron contra Dios. Para el hombre por igual es lo mismo. La paga del pecado es muerte. Y fíjense, en la rebelión, rebelarse en contra de Dios es muerte. Cuando empezamos a mirar con que Dios dijo no van a morir, fíjense, allí está retando, el diablo está diciendo: no van a morir si comen del fruto.